Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros durante una hora de información cultural que seguramente será de su interés. Qué bueno estar en compañía de Huemansin, de Rafael. Hola también a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Queridos compañeros, amigos del auditorio, como siempre un placer saludarlos. Y la información candente está en estos momentos y vamos a hablar de lo que ha sucedido y las imágenes que hemos visto que han circulado en la máxima casa de estudios en la UNAM. Sí, escuchemos al rector Enrique Graue Vigers a propósito de lo que ha ocurrido en estos días. La Universidad Nacional Autónoma de México volvió a ser escenario de actos violentos y vandálicos provocados por personas encapuchadas al amparo de las justas demandas de la erradicación de la violencia de género que ocurre en nuestra sociedad. Estamos en contacto con las autoridades competentes. Exigimos de ellas una investigación a fondo de los hechos, desenmascarar a los provocadores y el castigo a quienes resulten responsables. Estamos comprometidos con la universidad, con la equidad de género y profundamente indignados por la violencia. La rectoría a mi cargo actuará con mesura pero con firmeza. Nunca he tenido temor ni lo tendré. Sé de las limitaciones de nuestra seguridad, pero también conozco la fortaleza moral de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ayer mismo se expresó. Yo los invito a todos ustedes a no caer en provocaciones, a actuar universitariamente, a estar cercanos a sus comunidades y a mantener en alto el espíritu de la universidad. Que por nuestra raza hable ese espíritu. Bueno, esto fue lo que sucedió al filo de las 2 de la tarde. El rector se comprometió a analizar las peticiones de estos grupos que están pues exigiendo, entre otras cosas, el cese a la violencia, y también hay que ver lo que sucede con la toma de algunas facultades y escuelas que hasta estas horas continúan pues bajo respuesta, esperando la respuesta de quienes las tienen tomadas. En este marco, a propósito de la perspectiva de género, enumeró 5 acciones que va a seguir a cabo, que va a llevar a cabo la máxima casa de estudios. Efectivamente, esto ellas, lo dieron a conocer en un boletín. Rafael, es crear un organismo autónomo de la rectoría que atienda estos casos, el cual ya ha sido consensuado con los diferentes actores y hará más expedito los procesos de denuncia y resolución, así como el acompañamiento de las víctimas. Este sería, digamos, el primer punto. Otro punto es ampliar el Tribunal Universitario con perspectiva de género. Esta es una iniciativa que ya ha sido presentada. La creación de un organismo autónomo de la rectoría que también atienda los casos de perspectiva de género, y el reglamento de la Defensoría para ampliar y fortalecer la actual Defensoría de los Derechos de Género. Incorporar asignaturas con perspectiva de género en los planes de estudio. Y el quinto punto, impartir cursos de divulgación de materias didácticas, de materiales didácticos para explicar los procesos que fortalezcan la cultura del respeto. Pues ahí está al día la información y seguiremos dando seguimiento, por supuesto, de lo que sucede en las próximas horas. Sobre todo hacemos énfasis de las facultades que aún continúan tomadas. Bueno, pasamos a la información que tenemos preparada para ustedes. Arranca ya el Festival de las Letras Leona Vicario y nuestro compañero Víctor Gaspar está por allá. ...2020 fue declarado el año de Leona Vicario, y es precisamente esta figura histórica de la independencia mexicana la que da nombre al Festival Nacional de las Letras, organizado por la Coordinación Nacional de Literatura, y el cual fue inaugurado ayer en el Palacio de Bellas Artes, con la participación de 3 expertos en la vida de la ilustre insurgente. El caso de Leona Vicario es muy especial porque ella empezó a vincularse a actividades relacionadas con la búsqueda de un país propio desde la edad de 20, 21 años, y en eso continuó y tuvo la oportunidad de seguir viviendo hasta que murió en 1842. Le tocó vivir las diferentes etapas de esa lucha. Leona Vicario formó parte de ese movimiento. Fue encargada por 2 años y medio de la correspondencia con los campamentos de los principales dirigentes de la independencia, con López Rayón en el Bajío, con Morelos en el sur, con Mariano Matamoros.
ella era el conducto principal, había otras personas que también trabajaban en recibir y enviar correspondencia, pero ella era la indicada de comunicarse con estos campamentos. No obstante, la figura de Leona Vicario fue desapareciendo en el discurso nacional. ¿Hubo en ese olvido un factor de género? Lo hay, y creo que en este año habrá que rescatar a muchas de las mujeres que estuvieron en diferentes tareas, en diferentes actividades, comprometidísimas en el movimiento de la independencia. Algunas participaron directamente en batallas, pero quiero decirle que en las principales ciudades de esa época se involucraron de manera muy importante un conjunto de mujeres. Algunas fueron descubiertas, otras no, algunas fueron apresadas, otras fueron fusiladas y pocas tuvieron la posibilidad de sobrevivir. El papel de la Ciudad de México en el proceso independentista atestiguó una compleja red de complicidades que requerían de la comunicación efectiva. Leona Vicario estuvo en el centro de esa comunicación. A decir de Alejandro Luébano, este festival adelanta el debate que en 2021 se suscitará en torno a la consumación de la independencia. El gobierno federal actual pues reivindicó el año de Emiliano Zapata, el que concluyó, está reivindicando al general Felipe Ángeles y está en la misma lógica de que se abra un debate y que la versión de la historia sea la que la propia sociedad aporte, más que el gobierno diga, ahora hay que irnos por acá. El Festival Nacional de las Letras Leona Vicario 2020 tendrá actividades en diversas entidades del interior del país. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues qué bueno que lleve el nombre de esta mujer, de esta heroína nacional, y seguramente estaremos ahí dándoles cuenta de todo ello. Y hay muchas actividades, ya mañana les estaremos platicando de una exposición también referente a esta celebérrima personaje de nuestra historia. Bueno, vamos a hacer una pausa, tenemos más al volver. Hoy Diáspora Cultural está de súper lujo, Rafa Huemancín. Vamos con Edgardo para ver a qué invitado nos trae esta noche. Muy buenas noches. Seguimos arrancando el año con esta serie de conversaciones que hemos decidido establecer con los protagonistas de nuestra diplomacia cultural. Ya estuvimos la semana pasada entrevistando a un colega del Instituto Mexicano en el Exterior y hoy tenemos a alguien de casa. Pablo Rafael es desde hace un año el director general de Cooperación Cultural de la Secretaría de Cultura y es por lo tanto uno de nuestros principales instrumentadores responsables de la manera en que nos proyectamos culturalmente hacia el mundo y de la manera en que apoyamos a nuestra diáspora cultural, que es el motivo de cada semana. Yo, además de darte la bienvenida, Pablo, y de felicitarte por la labor de este primer año, te preguntaría, ¿cómo arrancaron? ¿Cuál ha sido la perspectiva desde la Secretaría de Cultura en este nuevo gobierno para el tema de la diplomacia cultural, del que ustedes llevan una parte muy sustantiva? Pues ha sido un año muy intenso y arrancó con una lógica muy productiva. Normalmente las actividades de promoción internacional, de cooperación internacional asociadas a la cultura corrían por caminos separados, ¿no? La Secretaría de Cultura, antes el CONACULTA y la Secretaría de Relaciones Exteriores por el otro lado, y decidimos trabajar sumando esfuerzos, ¿no? Generando puentes y dinámicas comunes de trabajo, y entonces la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, encabezada por el doctor Enrique Márquez, y la Secretaría de Cultura, a partir del área que yo llevo, nos dimos a la tarea de cumplir un mandato de tanto el canciller como la Secretaría Frausto para crear el Consejo de Diplomacia Cultural. A partir de este consejo, que se presentó a principios del año pasado, pues se trazó una serie de rutas y de actividades de cuál sería y cómo se enfocaría la política cultural de México hacia el exterior y al mismo tiempo cuáles serían las, tareas o mecanismos para lograr que el mundo tuviera más presencia en México. Nos dimos una serie de lineamientos de trabajo, conformamos el consejo, son 20 mexicanos y mexicanas, y nos dimos una agenda amplísima de trabajo con la que el año pasado pues corrimos, ¿no? Este año, a finales del año pasado tuvimos la última sesión del consejo. El consejo está por seccionar también el próximo mes, y a partir de este mecanismo las dos secretarías hemos encontrado una manera de darle sentido lógico a la movilidad internacional de la comunidad
capital cultural, a los proyectos culturales que México hace en el exterior, a entender que la política cultural no solamente es un término de promoción o de imagen del país, sino que es un instrumento estupendo para la cooperación internacional, para el desarrollo. Y ahí vamos caminando de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no solamente con la Dirección de Diplomacia Cultural, sino tenemos trabajo muy intenso con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, tenemos un trabajo muy intenso también con la MEXI, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y ahí vamos, estamos ahora encaminados al 2020, después de también una reunión muy fructífera que tuvimos a principios de año en la REC. Esto digamos, a mí lo que me surge es que tradicionalmente habíamos entendido la promoción, la diplomacia cultural como un trabajo de promoción cultural, de organizar conciertos, exposiciones, pero la diplomacia cultural del siglo XXI tiene mucho que ver con los proyectos de cooperación para el desarrollo, de inclusión social, de reconocimiento de la diversidad. Y esto me parece que esto que me estás contando va encaminado a ello. Y por otra parte, yo que he estado de los dos lados, he visto cómo tradicionalmente ha habido, digamos, una disociación entre el trabajo de la Cancillería y el trabajo de antes del CONACULTA, ahora la Secretaría, en materia de proyección internacional. Veo que hay con este Consejo de Diplomacia Cultural un intento por digamos, unificar una agenda, por coordinarse, y veo también que la propia Alejandra Frausto, nuestra secretaria de Cultura, estuvo hace unas semanas en la reunión de embajadores. Por cierto, vamos a ver un fragmento del mensaje que nuestra secretaria de Cultura le dirigió a los embajadores de México reunidos aquí en la ciudad hace apenas unas semanas. Estamos haciendo valer el derecho humano a la cultura y esta es parte del esfuerzo. Una agenda cultural, como lo platicamos hace un año, es una agenda de derechos humanos y gracias al esfuerzo creciente que están ustedes haciendo desde las representaciones para dar cabal cumplimiento a este derecho humano, a nuestra presencia en el mundo y a un proyecto común, como lo decía el doctor Márquez. El Estado no hace la cultura, la hacen los creadores, los artistas. Y en la Secretaría, pues hemos optado porque la presencia de México en el exterior sea justamente a través de sus artistas. Tenemos extraordinarias representaciones diplomáticas, hay que hacer que tengan posibilidad de recibir artistas en el mayor número de países posibles. México genera enorme influencia en el imaginario colectivo del mundo. Tiene una presencia muy vital. Tiene que ver con nuestra diversidad cultural, tiene que ver con nuestra fuerza pluricultural y está teniendo una influencia fuerte en la imagen del mundo. Pues en efecto, lo que dice Alejandra Frausto es exactamente lo que aquí presentamos semana a semana, cómo hay una nueva ciudadanía global para lo mexicano y cómo hay muchísimos representantes de nuestra diáspora cultural haciéndolo. Justamente lo que te quiero preguntar alrededor de esta presencia internacional, Pablo, es cuáles son los proyectos o cómo están entendiendo el apoyo desde la Secretaría de Cultura al tema de la movilidad de nuestra comunidad artística fuera de nuestro país. Pues mira, lo estamos entendiendo a partir del diseño de lo que llamamos circuitos culturales. Y los circuitos culturales implican sembrar, sí, trabajos de promoción, pero también trabajos de cooperación. La experiencia del año pasado, te pongo un par de ejemplos, ¿no? Tocamos 4 continentes, 20 y tantos países, ¿no? Más de 300 artistas mexicanos fueron a todo el mundo a representarnos, ¿no? Tuvimos eventos muy concretos y muy importantes, para recordar dos, uno en Lille, Francia, donde se tocaron 16 ciudades, más de 6 millones de asistentes a este espacio donde México fue país invitado, o asistimos como país invitado también al Festival de Teatro Clásico de Almagro, donde la idea es que los grupos culturales cuando viajen no vayan, pisen y se vayan, sino que puedan construir un circuito en el país donde están, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, se tocaron más de 5 ciudades, en el caso de Francia se tocaron más de 17. Ese es el sentido lógico ahora de lo que queremos hacer. Se trabaja con la comunidad cultural, este año vamos a publicar una convocatoria abierta para la comunidad cultural, no solamente artística, sino también de gestores y de académicos que quieran viajar, y al mismo tiempo seguiremos trabajando en la construcción de estos circuitos que obedecen a prioridades específicas, ¿no? Nos importa mucho el tema de la migración, de la frontera, de la ciudad de Santiago en Estados Unidos, nos importa muchísimo la integración del plan de la CEPAL en Centroamérica y el Triángulo Norte, y ahí queremos concentrarnos principalmente este año, ¿no? Y eso tiene que ver con la promoción, con la cooperación tenemos ejes clarísimos con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uno tiene
tiene que ver con la protección del patrimonio cultural, ¿no? Todos sabemos este asunto de las subastas, estamos haciendo un trabajo muy serio, viendo la posibilidad de cómo vamos a firmar la convención de UNIDROIT, es decir, hay una estrategia en común con la Secretaría de Relaciones Exteriores para trabajarlo. Entonces, trabajando también, digamos, en la creación del sistema de derechos colectivos y la conexión que los derechos colectivos de las comunidades de México en relación a sus derechos, por ejemplo, los textiles, puedan encontrar salida al mundo y mecanismos de conexión también con el exterior, ¿no? Por el otro lado, estamos trabajando muy intensamente en un proyecto que nos importa mucho, que es de economía creativa, es decir, cómo nos conectamos con el mundo, no solamente para bajar recursos, sino para entender que la cultura además es un mecanismo que detona la economía. Y en ese contexto global, pues estamos trabajando en un proyecto con el que estamos muy entusiasmados para el 2022, y es que México sea la sede de Mondiacult 2022, ¿no? Tú sabes, hace 40 años se organizó el primer Mondiacult, un congreso mítico que definió las políticas culturales, digamos, de los últimos 40 años, y ahora tenemos esa oportunidad de entrar en el contexto global. Estamos trabajando muy intensamente para el 2022, y la idea es eso, construir una visión estratégica que no solamente sea picar e irse, que eso en términos de promoción o de cooperación pues en realidad no deja mucho, sino tener una visión estratégica que permita hacer de la cooperación y la promoción un instrumento para el desarrollo. Fíjate que yo por ahí lo escribí. Tengo la impresión, Pablo, que la noticia más significativa en términos de políticas culturales, de proyección de México culturalmente hacia el exterior, fue este anuncio de que México será la sede de Mondiacult 40 años después de que ocurrió. Esto va a ser en el 2022. Sigo pensando que no solo es el gran momento cultural de México frente al mundo en los próximos años, sino muy probablemente de los próximos decenios. Tú tienes la razón, la reunión de 82 de ministros culturales de todo el mundo definió la agenda cultural de los últimos 40 años, pero hay nuevos temas que se incorporan a las políticas culturales del próximo siglo, y creo que ahí será un papel fundamental el que juegue la Secretaría de Cultura, digamos, diseñando una nueva agenda cultural para el siglo XXI, ¿cierto? Pues mira, tenemos una oportunidad fantástica. México es un actor global en esta materia. En la reunión de ministros de Cultura de París a finales del año pasado se hizo el anuncio, nosotros hicimos la propia solicitud, y el sentido es clarísimo, tener la oportunidad una vez más de incidir en las políticas globales. México tiene una gran aportación que hacer en lo que estamos haciendo en términos de derechos culturales, entendiendo, como decía la secretaria Frausto, el derecho a la cultura como un derecho humano, ¿no? Con un eje específico que tiene que ver con el modelo que se está trabajando en México de cultura comunitaria, pero también de economía creativa, de estos nuevos temas que están en la agenda global, que precisamente entienden a la cultura no como esa cosa que está en un nicho aparte, sino como colocándola en el centro de las políticas del desarrollo. La cultura es un mecanismo que permite la recomposición del tejido social, que permite, digamos, detonar la economía, y en concreto que permite, además va a ser el eje de Mondiacult, resolver la pregunta de cómo la cultura influye en la Agenda 2030 para el desarrollo, ¿no? Son 17 objetivos, y la cultura se entiende o se puede entender como un eje transversal que los toca a todos, desde la diversidad, los derechos humanos, el medio ambiente, la igualdad de género, etcétera, etcétera. Y la cultura toca cada uno de esos 17, y esa es la gran reflexión que tenemos que dar. Digamos, eso es lo que está en el ánimo de la comunidad global, y pues México está siendo un jugador importante. Y queda poco tiempo, finalmente es una reunión de tal envergadura y de tal importancia, sí, que 2 años y medio para 2 años donde vendrán alrededor de 90 ministros, habrá que tener un programa cultural muy claro. La secretaria Frausto está muy concentrada en el tema, el equipo de la secretaría está trabajando muy intensamente con la propia Cancillería, ¿no? con la propia Oficina de Representación de la UNESCO aquí en México, y la verdad es que estamos todos muy entusiasmados, le vamos a echar muchas ganas. Pues te tendremos por acá próximamente, Pablo, espero. Gracias por esta ocasión. Seguiremos aquí contando semana a semana la presencia de México fuera de nuestras fronteras, y para ello contamos, estoy seguro, con el apoyo y con el interés de la Secretaría de Cultura y de la dirección a tu cargo. Muchas gracias. Edgardo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Compañeros. Gracias, Edgardo. Gracias, Pablo. Bienvenido, y estaremos muy al pendiente de estas actividades, trabajando muy de cerca y haciendo coyunturas y estrechando lazos. Bienvenido de nueva cuenta. Y antes de la pausa les tenemos una recomendación. Así es. ¿Qué sabemos hasta ahora del coronavirus? ¿Cuáles son las verdades y cuáles son los mitos? Kimberly Armengol hablará de esto hoy en Debate 22. Debate 22, terminando Noticias 22. Aquí va a estar el doctor Raúl Romero Cabello, que tiene absolutamente toda la información para que podamos tomar medidas, si es el caso, y para que sepamos
cómo enfrentar si llegara a haber alguna situación de estas en nuestro país. La OMS acaba de anunciar hace unos minutos que no es una pandemia, entonces pero bueno, hay que tenerlo estar presente. prevenidos y estar bien supuesto. informados. Y también hoy por la mañana se anunciaba que este virus podría alcanzar su tope máximo de contagio en los próximos 10 o 15 días. Así que bueno, pareciera que no será tan riesgoso, aunque sí hay que estar muy atentos a todo lo que nos indican. Como atentos a Debate 22, terminando este espacio, volvemos. Los colores y la pasión desbordante de Luciana Caciaguera están presentes en la recientemente inaugurada Sonamaco Art Week 2020. Dicen que el color en Sudamérica no es el mismo que en el resto del mundo. Esto lo supo desde muy temprana edad la pintora italiana Luciana Caciaguera Reni. El color es parte de mi vida. Yo no concibo la vida sin color. Mis ojos tienen que ver color siempre. Por eso yo amo el trópico, porque está lleno de colores. Y para mí el color es alegría, es vida, es entusiasmo, es tantas cosas. Y por lo tanto el color es una constante también. En sus cuadros vemos colores bien definidos que nos remiten a la flora y fauna del trópico. Alejada de la abstracción, sus composiciones juegan con el contraste de su paleta. Yo hasta hace unos 4 o 5 meses tal vez, siempre he fondeado el lienzo de un color sólido. A mí me gustan los colores sólidos, me gusta que el color quede tal como lo quiero ver. Si es rojo, que sea rojo puro, que si es amarillo, que sea verdaderamente amarillo, ¿no? Pero ya hace 4 o 5 meses, pues me entró que esa es parte de la evolución, del crecimiento de uno. Pues ya me llamó la atención, digo, bueno, a mí me encanta la acuarela, por ejemplo. Entonces digo, ¿por qué no puedo hacer yo los fondos tipo acuarela y encima el tema bien definido como me gusta a mí, o sea, ya con colores sólidos, ¿no? Recientemente dejó su zona de confort y creó una serie en donde retoma Las Meninas de Velázquez. Esta colección podrá ser vista en Sonamaco y posteriormente en la Galería Oscar Román. Además hay otra cosa, que yo no pinto caras, yo no pinto personas, siempre he pintado naturaleza. Y en esto me he aventurado a hacer también las personas, pero como no logro comulgar con la cara de la persona, pues mi cara no tiene ojos, ni nariz, ni boca, pero sí, en esto, por ejemplo, tiene los elementos muy típicos de cada etnia, de cada país. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, los invitamos a un viaje a la ciudad alemana de Hamburgo. Ahí el Museo Kunsthalle ha abierto sus puertas a una gran exposición titulada La libertad en la pintura. Los protagonistas son Tiepolo, Goya, Fragonard, 3 grandes exponentes en la historia del arte europeo. Sus obras, bueno, pues están ahí expuestas y representan cambios importantes a partir del arte barroco. 3 artistas, 3 procedencias, pero bueno, muchos puntos en común que se ven reflejados en sus obras. Nos conectamos en Berlín, vamos hasta allá con Valentina Torrado de nuestro canal asociado Deutsche Welle para que nos platique en torno a esta enorme muestra. ¿Qué tal, Valentina? Buenas noches. Un saludo muy especial para todos ustedes desde Berlín. Cerca de 100 obras de arte forman parte de esta gran muestra en donde se pueden ver óleos sobre lienzos y grabados. A través de ellas se le rinde homenaje a la libertad en el arte. Si bien son artistas que trabajaron en distintos momentos y desde diferentes contextos, se puede apreciar la gran influencia del arte italiano barroco de la mano de Tiepolo, en el trabajo tanto del francés Fragonard como también del español Goya. Los 3 artistas se enmarcan dentro del siglo XVIII, un momento en la historia muy marcado por fuertes cambios políticos y sociales, con la llegada de la Ilustración y la Revolución Francesa, pero acompañado también de un florecimiento en el arte. La exposición muestra de manera conmovedora cómo Tiepolo, Fragonard y Goya reaccionaron a este despertar social. Y desde el punto de vista artístico, ¿qué denominador común hay entre estos 3 artistas, Valentina? Lo que une al trabajo de estos artistas es el claro rechazo a los cánones estéticos del clasicismo y la búsqueda por crear un lenguaje pictórico nuevo, con el cual se pudiesen sentir libres para crear.
¿Qué significa esto? La libertad en la pintura se ve reflejada en el cambio de los temas escogidos. Lo religioso y mitológico dejan de estar en primer plano. Los artistas comienzan a sentir fascinación por pintar, por ejemplo, escenas mundanas, y comienzan a darles importancia a los sentimientos y expresiones de las personas retratadas en las obras. Esta apertura en la temática va acompañada de la creación de una nueva técnica de pintura. El pincel logra trazos sueltos y ligeros. La composición adquiere un gran valor teatral, vemos cuerpos contorsionados y un manejo de la luz muy innovador. Todos estos aportes marcaron un antes y un después en la pintura e iniciaron el camino hacia el arte moderno. Y seguramente cada artista se acercaba al tema de la libertad de una manera muy distinta. ¿Cómo se refleja aquí? Las obras escogidas para la exposición muestran cómo cada artista entendía la libertad de manera diferente. Tiepolo, que era considerado el último gran pintor de la era barroca italiana, influyó en el trabajo de Fragonard y Goya. En sus frescos y pinturas muestra una liberación en cuanto al manejo de colores fuertes y brillantes, la iluminación por sectores del cuadro y la composición casi teatral. Fragonard se libera del sistema tradicional de la Academia de París y renuncia a una carrera artística patrocinada por el clero y la nobleza. Por el contrario, en su pintura representa en gran medida al mundo burgués. Retrata escenas de amor y erotismo exuberantes con pinceladas ligeras y audaces. Goya, por su parte, es muy crítico con la sociedad de su época y siente la necesidad de liberarse de los motivos idealizados y expresar a través de sus obras el lado más oscuro del ser humano. Retrata el asco, la crueldad y el sufrimiento de la vida. Goya es valiente y sus obras son reveladoras de grandes injusticias sociales. Espero haberles despertado el interés. Desde estudios de DW en Berlín, Valentina Torrado se despide. Hasta muy pronto. Hasta la próxima, Valentina. Gracias a Deutsche Welle. Y nos vamos del otro lado del estudio porque Huemanzin Rodríguez nos tiene mucha información y muchos libros. Así es, Laura, muchas gracias. Pues está con nosotros el director de la Feria Internacional del Libro de Minería, Fernando Macotela. Fernando, siempre es un gusto poder encontrarte y como cada año recibirte en este espacio para que nos des un adelanto de lo que nos espera. En este caso, la 41ª feria. Y comienza el 20 de febrero a principios hasta el 2 de marzo. 2 de marzo. Cuéntanos, Fernando, ¿cómo está este año? Mira, tenemos la suerte de que se ha convertido en una costumbre, en algo casi institucional, ¿no? Tenemos cada año una lista de espera, no nada más para los stands, sino para las actividades culturales, ¿no? En las actividades culturales tuvimos algo que no está por demás que el público sepa, ¿no? Cada vez había más solicitudes para hacer mesas redondas, discusiones, presentaciones de un libro por 5, 10 o 15 personas, y eso no es posible en los 45, 50 minutos que dura normalmente una actividad en una feria de libro, ¿verdad? Entonces tuvimos que duplicar ese tiempo, y porque nosotros hablamos de 1 hora o 2 horas, pero en realidad nunca es 1 hora en lo que entra la gente, sale la gente de la actividad anterior, etcétera, no llega a ser 1 hora. Pero fue tal la solicitud de ampliar el tiempo que bajamos el número, aparentemente, de actividades, porque 200 actividades tuvimos que convertirlas en 100 para que de 1 hora pasaran a ser de 2 horas. Entonces, por ahora, yo creo que vamos a llegar a 1.300 actividades. Hasta hoy, hace un rato, estaba yo ahorita revisando mis datos, ahí estamos cambiando todo el tiempo. Íbamos en 1.269 actividades, de las cuales 850 son presentaciones editoriales, libros, revistas o inclusive publicaciones electrónicas, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre hay una gran variedad, y a mí me gusta, Huemanzin, recordarle al público que en la Feria de Minería tuvimos no estoy hablando majestáticamente, mis colaboradores y yo platicando, la inquietud de zafarnos un poco de la idea de que una feria de libros es una feria de literatura. Porque si es una feria del libro, pues todos los libros deben tener cabida. Y si es una feria de la UNAM, que es se usa decir, ¿no?, la máxima casa de estudios, en donde hay tal vez el mayor número de carreras disponibles y demás, pues entonces
Yo en lo personal he tenido mucho empeño en los muchos años que llevo ahora ya en la feria, en que haya muchas actividades relacionadas con la ciencia, con la tecnología, pero así como eso, son tantos los temas, ¿no? Estudios mayas no es necesariamente literatura, contaduría y administración. Yo consideré que habíamos tenido ya realmente triunfado en hacer de la feria de todos los universitarios, cuando la Facultad de Contaduría y Administración hace ya varios años inscribió libros también. Al principio no se sentían comprometidos, un poco porque pensaban que era literatura, y ahora te puedo decir, mira, en mi primera feria hace 21 años hubo 4 actividades organizadas por la UNAM, 4 actividades, ¿no? Fueron 120 en total. Este año, organizadas por la UNAM, hay 413 actividades, ¿no? De 1000. O sea, sí, de las 1.300, un 31% es de la UNAM y cubren, pues, como te decía yo, casi todas las áreas del conocimiento, ¿no? Y en esta ocasión mencionabas el libro electrónico también se presenta en las diferentes actividades de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Hay también una propuesta electrónica, que es una aplicación para tener un mayor acceso a las actividades de la feria. ¿No es así, Fernando? Sí. Cada año yo me hice un principio de que cada miembro del público tuviera el programa en sus manos. Pero resulta que contra las no muchas páginas del programa de hace 20 años, a las 1.300, 1.400, hasta 1.500 actividades a veces del programa de los últimos años, habíamos llegado ya a 250 páginas del programa. Editamos 70 o 80 mil ejemplares, entonces estábamos teniendo que imprimir 16, 17 o 18 millones de páginas. Nos llegó el golpe muy esperado y ni modo necesario de la austeridad, y este año no habrá un programa de mano. No habrá programa de mano. No habrá un programa solo de digital. Mano. Exactamente. Entonces, el PAC, como le decimos nosotros, Programa de Actividades Culturales, se va a consultar a través de 2 plataformas digitales. El portal de la feria, que es filminería.unam.mx, y la aplicación de la feria, app Filminería, se va a poder descargar tanto de Android como de Apple. La información, yo calculo que estará disponible ya a partir como del 10 de febrero. La feria empieza el 20, o sea que el público tendrá tiempo de analizar bien la programación, escoger sus cosas, los días en que haya más cosas que le interesen, planificar su visita, ¿no? En esta feria también hay algunos temas que se van dando año con año. Si conmemoramos, por ejemplo, a Mary Shelley, como fue no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado. ¿A quién mencionaste, perdón? A Mary Shelley. Ah, sí, claro. O también a escritores que llegan a alguna edad determinada, 50, 60, 70, 80 años, o algunos de los recientemente fallecidos. Entre estas propuestas que tiene este año la Feria de Minería, ¿cuáles serían aquellos personajes a conmemorar o a celebrar? Mira, un personaje muy solicitado que va a ocupar el espacio que ocupó precisamente en la obra de Mary Shelley, a través de Vicente Querarte y Roberto Coria, que hacen el ciclo de literatura de horror, va a estar Ray Bradbury, que es muy taquillero y realmente, sabes, nosotros mandamos por ahí de mayo o junio a las editoriales, a las universidades, todas las habidas y por haber, en fin, a todas las entidades que sabemos que pueden estar interesadas en participar en la feria, una lista general de actividades. Y entonces ellos pueden decir, mira, nosotros tenemos un libro sobre Ray Bradbury, lo podemos meter ahí. O bien, este año van a revisar la ecología desde el punto de vista del agua, o yo qué sé, y lo mismo inscriben. Entonces, tú no te puedes imaginar lo que ha sucedido este año
por un lado con Ray Bradbury, pero sobre todo con don Miguel León Portilla. Claro. Va a haber no menos de 15 actividades relacionadas con don Miguel, mesas redondas, presentaciones de nuevas ediciones de sus libros, y además fue tan prolífico don Miguel, ¿verdad? Que, bueno, por un lado están los cantos, por el otro lado está el teatro, etcétera. Va a haber muchísimas cosas, y sé que a ti te interesa, tú sabes que a mí me interesa el aspecto cinematográfico. Tenemos una curiosa coincidencia este año, ¿no? Y vale la pena mencionarla porque yo sé que hay muchos aficionados al cine que nos ven. Hay 3 italianos, uno de ellos de ascendencia italiana en realidad, ¿no? Que nacieron hace 100 años, en 1920. Uno es Federico Fellini. El otro es Tonino Guerra, el gran guionista que escribió libros sobre guionismo y que además, bueno, participó en El Gattopardo, participó con Visconti, con Fellini también y demás. Y Mario Puzo, que pues cómo no pensar que es italiano con ese nombre, aunque haya nacido en los Estados Unidos, pero sobre todo se le conoce más por el cine, realmente. Bueno, se le conoce cuando Francis Ford Coppola lleva una de sus novelas a la pantalla. Exactamente, ¿no? Él se hace muy famoso por eso. Y vamos a tener a José Antonio Valdés, que es, tú sabes, una enciclopedia de cine, que va a dar charlas sobre estos 3 cineastas. La muy reciente desaparición de Jaime Humberto Hermosillo, por un lado, de George Steiner, ya no nos han permitido hacer algo para ellos, pues eso será el año próximo. Pero vamos a conmemorar, vamos a recordar a Guadalupe Dueñas, al poeta cubano Eliseo Diego, y tú recuerdas que en el descanso de la escalera, de la gran escalinata del Palacio de Minería, ponemos siempre a un personaje homenajeado. Ahí han estado Rulfo Arreola por los centenarios de sus nacimientos. Este año optamos por un personaje sui generis, Abel Quesada. Abel Quesada no nada más revolucionó, se convirtió en un parteaguas del dibujo en México. No quisiera yo decir de la caricatura, porque él siempre dijo: yo no soy un caricaturista, yo soy un dibujante que pone letreros junto y demás, ¿no? Sí, pero, además un agudo crítico social y pintor, ¿no? También, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues aquí aprovecho para agradecer a sus hijos el gran apoyo que nos han dado. Él será el personaje que estará ahí en el descanso de la escalera, y la gente podrá leer su impresionante trayectoria, ¿no? Pienso yo, de los muy pocos mexicanos que han sido oficialmente invitados a ser diseñadores de portada del New Yorker, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, tantas otras cosas, tantos personajes que nos aportó y que forman parte de la cultura mexicana. Así ¿no? es. Bueno, este es un adelanto de lo que habrá allí en la Feria de Minería, que llega a su 41ª edición. Recuerdo, el 20 de febrero es cuando comienza. Canal 22 estará también, por supuesto, como en otros años, en transmisiones en vivo desde la feria, también para noticiero y para Noticias 22 Digital. Así que iremos haciendo muchas más cosas. Y únicamente, ya para cerrar esto que comentabas al final, Fernando, a propósito de Abel Quesada, la figura que se volvió muy famosa en términos iconográficos en el siglo XX, de una persona con un anillo en la nariz para representar a los ricos, y en ese anillo un diamante, fue creado por Abel Quesada, y me parece que también es el que crea la idea del tapado, ¿no? La iconografía del tapado. También, el tapado. Entre tantas cosas. Y algunas otras. Sí. A lo mejor por ahora no vale la pena mencionar. Pero ya estaremos encontrándonos de nueva cuenta allí en la feria. Muchas gracias por acompañarnos. Serán ustedes también bienvenidos, como siempre, y se los vamos a agradecer tanto como siempre, el que nos ayuden a dar difusión a la feria. Muchas gracias, Fernando Macotela, director de esta feria, la Feria del Libro del Palacio de Minería. Es momento de hacer una pausa, tenemos más al volver aquí en Noticias 22.
Hablamos un poco de cine y antes de irnos a la información, lamentamos anunciar el deceso de Kirk Douglas, 103 años, una leyenda del séptimo arte, allá de los años 80, 70, el pináculo de su carrera. Todavía en 2005 continuaba en actividad y hoy, bueno, se va de este mundo dejando un importante legado cinematográfico. Vaya pues un recuerdo a gran Kirk Douglas, una leyenda indiscutible. Una leyenda indiscutible y tal vez uno de sus papeles más recordados, el de Espartaco, bajo la dirección de, se me acaba de escapar ahorita el nombre, 2001 dice del espacio, Stanley Kubrick, que de hecho tuvieron ahí algunos conflictos, no fue nada grato para ninguno de los dos, más famoso Douglas y Kubrick como queriendo olvidar esa parte de su vida. Brigada 21, El ídolo de Barron, largo, etcétera, pero seguimos con otros temas que tienen que ver también con cine, Laura. Efectivamente, Harrison Ford visita la Ciudad de México por motivos de su nueva película El llamado salvaje y aprovechó para hacer varios comentarios sobre las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos. Han Solo. I'm Captain of the Millennium Falcon. Es probable que la carrera cinematográfica de Harrison Ford se pueda reducir a 3 personajes: Han Solo en Star Wars, Indiana Jones en la saga del mismo nombre y Deckard en Blade Runner. 3 personajes rebeldes y revolucionarios que terminaron transformando la realidad que los rodea. Ahora el actor está en la Ciudad de México para promocionar su más reciente película, El llamado salvaje, y no perdió la oportunidad para hablar de la situación que se vive en su país respecto a las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. Certainly, immigration policy is ludicrous. We need a complete reform of our immigration policy. We need to invite people into the country, not keep them out. That's the history and of America it depends on immigration. How do you feel about an adventure? El septuagenario actor también habló de las consecuencias del cambio climático. No fue necesario hacer algún tipo de referencia. El mensaje iba dirigido al primer mandatario norteamericano. También resaltó la labor de la activista Greta Thunberg. Refusing the wisdom, the discipline of science in favor of a political point of view. And that has to stop. And I believe young people throughout the world know that it has to stop and are capable and willing to make the sacrifices to make that happen. So I applaud young people. I applaud Greta's part in the leadership of young people. And I consider the threat of the natural world is the single biggest threat to humanity. El llamado salvaje es un largometraje dirigido por Chris Sanders, basada en la novela clásica de Jack London. Aquí, Harrison Ford interpreta a un hombre solitario quien encontrará en Buck la cura para sanar sus heridas. What do you say, Buck? Noticias 22, Julio López. Y bueno, entre tantas cosas que también se dijeron, bueno, a mí no me convencen mucho los perros de computadora, pero bueno, veremos cómo está la película. Entre tantas cosas que dijo aquí en México Harrison Ford es que volverá como Indiana Jones en una nueva película. No me espantes. Veremos, ¿no? Como estaba hablando de la política de Trump, dijiste volverá, me espanté por un momento porque hoy fue exonerado y están pasando cosas interesantes allá en los Estados Unidos. En el discurso cuando Pelosi rompe las palabras de Trump, se puso candente y de eso nos platica esta noche Ileana Rodríguez Santibáñez. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a un segmento de Visión Global. Y bueno, sí, como decía Rafael,
las cosas están candentes en la Unión Americana. ¿Y por qué? 3 eventos muy importantes ocurrieron estos días. El principal de ellos, justamente el informe ante la Unión por parte del mandatario estadounidense. Este acto es relevante para escuchar cómo trata también a México, porque recordemos que es nuestro principal socio comercial. Y bueno, en este informe de la Unión pasaron cosas simbólicas muy importantes. Un discurso muy articulado en materia económica, política y social, donde discurría de un momento a otro en todos los temas. Es decir, no llevaba un orden realmente, sino que los iba articulando. Por un lado, también los símbolos que vimos reflejados alrededor de él, como las mujeres demócratas, las congresistas, vestidas de blanco, en este espíritu de resistencia, recordándole al mandatario el movimiento sufragista de 1920 que le concedió el voto a las mujeres y que las pone en el foco de la política y que reivindica todo el tema del feminismo en los Estados Unidos. Esto dentro de los eventos, pero por supuesto también datos importantes más allá del protocolo, en donde, por ejemplo, Trump le entrega justamente el informe de la Unión a Nancy Pelosi, la mujer que representa a los demócratas en el Congreso, se lo extiende y parece ser que ella estira la mano para saludarlo y él no corresponde al saludo. Un acto que se ha querido trivializar, pero que también ha conectado hacia una aparente venganza de Pelosi, que al final el informe, cuando termina, ella rompe públicamente en los medios lo que es el informe de la Unión. Esto por la parte protocolaria, pero ¿qué pasó en el informe? Bueno, los temas importantes, protección a las familias, se va a presentar una ley de familias al Congreso por parte del mandatario, se habló también, por supuesto, de la creación de empleos, lo consideró como una fecha histórica, evidentemente ya hay una corriente desde el gobierno de Barack Obama que impulsa estas cifras, pero una alta empleabilidad, hasta la fecha más de 7 millones de empleos creados en los Estados Unidos desde que llegó Trump, pero que, repito, arrastra la corriente positiva que dejó Barack Obama. También en el tema laboral se hablaron de los temas de seguridad social, que el acceso a las medicinas, la presión a las farmacéuticas para negociar precios más bajos y, por supuesto, también el tema de tratados. En el tema de los tratados internacionales tocó 2 muy importantes, uno que alude a México, que tiene que ver con el tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, donde consideró esto como un hito en su gobierno al cumplir una promesa de campaña. ¿Cuál era esa promesa? Acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que había desplazado la mano de obra de los Estados Unidos hacia nuestro territorio. Se refirió al Telecán como un tratado inequitativo y que por eso ahora se firmaba un nuevo tratado. Lo presentó como algo muy positivo y como algo equitativo para México, Estados Unidos y Canadá en esta parte. Pero también conectó con el tema del tratado con China, un tratado que también va a ser positivo para impulsar la economía de los Estados Unidos. Ahora sí, en el tema también de lo que tiene que ver con la seguridad nacional y la seguridad internacional, el mandatario aludió justamente a los actos que tienen que ver con Irán, donde justamente acaeció el general Soleimani, un represor y por supuesto alguien que era adverso al régimen de los Estados Unidos. También habló, por supuesto, en ese término de lo que tienen que estar haciendo los aliados de la Organización del Atlántico Norte, la llamada OTAN. Recordemos que Trump no le gusta mucho el multilateralismo, por inequitativo también, nuevamente el término de la inequidad. ¿Y por qué? Porque él dice que los socios en ese tipo de mecanismos no pagan sus contribuciones como Estados Unidos lo hace, pero en este informe sí dijo que ha logrado que las partes colaboren más en la OTAN, lo cual es, por supuesto, muy positivo. Otros actos simbólicos, cuando entrega una condecoración a un locutor en los Estados Unidos, no muy querido por los demócratas ni por todos aquellos que reivindican causas feministas, un locutor que en el pasado desdeñó a una joven mujer de la Universidad de Georgetown que pedía acceso gratuito a anticonceptivos y que él justamente dijo, bueno, si tú quieres una vida con esa promiscuidad, tendrás que subir tus videos a internet para que todos las veamos. Un comentario nefasto por parte de ese locutor, pero que fue condecorado ayer. Veteranos, trabajadores, niños, mujeres, vimos una serie de eventos importantes en este informe. Pero finalmente sale glorioso, posiciona un mensaje a su votante conservador en camino a las elecciones. Y esto lo conectamos con lo que pasó el lunes en Iowa, donde básicamente se realizó un caucus para
nominar o votar por los delegados rumbo al colegio electoral el 3 de noviembre de este año. Ahí los demócratas tuvieron problemas, pero finalmente Trump arrasó con los votos, 49-24 en contra de los demócratas, Bernie Sanders a la cabeza y Trump sale airoso. Esto lo conectamos con su Twitter. El día de hoy el mandatario publicó una broma donde alude a una portada del Times donde discurre de su elección del 2020 ad infinitum, es decir, se va viendo él como presidente generando un aire triunfalista sobre lo que viene, diciendo yo estaré en 2020, 2024, 2028 y así hasta ad infinitum. Es una imagen digital que revela mucho también el mensaje que está dando a los Estados Unidos. Esto es lo que ha ocurrido a grandes rasgos en 3 grandes días donde el impeachment fracasó. Bueno, y también subrayar, lo veíamos ahí en las imágenes del Estado de la Unión, la presencia de Juan Guaidó y el reconocimiento que le hace no solo Donald Trump, sino las dos partes, tanto los demócratas como los republicanos, con esa ovación de pie. Y el repudio al socialismo, ¿no? Lo dijo muy claro, Maduro es un tirano y le da el espaldarazo justamente a Guaidó. Bueno, es un estilo, es una retórica del mandatario que convence a aquellos que están indecisos y que por supuesto a su público votante lo mantiene cautivo. Pero el votante decidido, los demócratas, sin duda, mantienen sus expectativas puestas hacia Bernie Sanders, que en este momento va a la cabeza rumbo a la presidencia del 2020. Falta mucho camino todavía por recorrer, son más estados, el 11 de febrero en New Hampshire, y allí estaremos viendo cómo se posiciona el mensaje nuevamente del mandatario. Algo importante es que mañana a las 12 del día en la Casa Blanca va a dar un mensaje de análisis sobre el informe de la Unión y sobre todo sobre el impeachment. Mañana va a dar un posicionamiento importante a las 12 del día, hay que estar atentos. No va a poder usar las hojas que tenía Pelosi porque habría que pegarlas. de memoria. Es correcto. Bueno, una cosa que también me llama la atención es que con esto que estamos viendo, las actividades que ahora han ocurrido en Estados Unidos, pareciera que estamos en un país que se está dividiendo políticamente de una manera muy pronunciada. ¿Te parece, sí, Ileana? Sí, sin duda, hay una gran polarización. Hay quienes vieron ayer este informe del Estado de la Unión como un ejercicio ético y de civismo importante para ver qué se mensajeaba ahí, qué se decía, pero ciertamente si nosotros veíamos los noticiarios a la medianoche, veíamos el posicionamiento de los demócratas tratando de desmentir, y este día, por supuesto, varios diarios, tratando de desmentir uno a uno las cosas que dijo el presidente de los Estados Unidos. Sí hay una gran polarización al interior del Estado, hay que ver cómo caminan hacia las elecciones, pero por lo pronto el triunfador en estos 3 días, hay que decirlo, sí es Donald Trump, hasta este momento. Y la división al interior de los partidos también, porque está muy reñido lo que pueda suceder, lo cual debilita entre sí a los candidatos que pudieran hacerle competencia. Es correcto. Sobre todo entre los demócratas, ¿no? Sí, es correcto. Y perder hoy en el impeachment para los demócratas lo posiciona él perfectamente bien. Lo va a utilizar muy bien. No, bueno, vamos a estar favor. escuchando su discurso sobre el impeachment y cómo los demócratas armaron este teatro. En fin, lo va a aprovechar, yo creo que las siguientes semanas, mucho. Es correcto. Burlas y todo. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Eliana. Seguiremos hablando indiscutiblemente de Donald Trump. Gracias. Y nos vamos a despedir y lo hacemos como es costumbre con música, hoy celebrando un cumpleaños, el 66, de un gran compositor y baterista. Así es, se llama Cliff Martínez y ha estado en bandas muy importantes entre primero los 70, los 80. ¿Le suena The Dickies o The Red Hot Chili Peppers? Es así, yo creo que más es hacer Red Hot. Vamos a despedirnos con eso que es de Nick, es parte de sus bandas sonoras. Muchas gracias. Muy buenas noches. Chao.